Vamos a continuar. Eu creo que temos a sorte de contar nesta xornada matinal con dúas personalidades que teñen perfil bastante diferente, non? Sin a anterior intervención na que actuou como relator Luís César Herrero, pois vimos claramente a visión dun economista destes asuntos. Agora, pois non imos velo sobre todo desde outro lado, non? Porque, bueno, José Ramoneda é un gusto presentalo, porque, bueno, supoño que é aquelo de que non fai falta presentar non porque seña un impresentable, non? Como se dice o chiste malo, sino porque é coñecido por todos, non? Supoño, por os máis veteranos, agora estábamos recordando que para os demais edade, verdad? Mesmo poden recordalo do Por Favor, de hai máis de casi 50 anos, verdad? O famoso Por Favor, revista de humor mítica dos anos de finais da segunda mitad dos anos 70, creo, máis ou menos. Bueno, José Ramoneda é filósofo e xornalista, supoño que o coñecen pola súa presencia en moitos medios de prensa, como O País, como a cadena SER. É un xestor cultural de primeiro nivel, como decía na miña primeira presentación, porque é desde presidente do grupo editorial dun grupo editorial importante, que é o Grupo 62, non? Foi director de un centro cultural absolutamente de referencia, como é o Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, foi durante moitos anos, non? 6 meses menos que Pujol, presidente da Generalitat. Lástima. Bueno, director do Instituto de Humanitats de Barcelona, agora director dunha revista que algúns dos que estamos aquí presentes somos moi seguidores, mesmo temos escrito algunhas cousas nela, que La maleta de Portbou, e polo demais ten algúns libros que compre sinalar, dos que eu leín no seu momento La izquierda necesaria, publicado no ano 2012, despois de La pasión política, un libro que a mí personalmente me gustou bastante, non? Me gustou moito, bueno, eu creo que é unha persona moi indicada porque xunta esta doble vertente que eu decía hai un rato, e que creo que as reflexións que nos pode aportar un pouco como desde o punto de vista do ensaísta teórico, pode ser moi interesante sobre a cuestión que hoxe nos convoca, pero ademais é que está esta segunda vertente que ten que ver con esta condición de xestor cultural que ten e que é un sector, un mundo, da cultura que conoce moi desde dentro. Doulle a palabra xa inmediatamente. Bueno, vamos a ver como vamos de tempo. Se efectivamente hai tempo para facer algunha intervención concreta, se fará, algún debate, e se non, pasaremos a última parte xa desta xornada matinal que están convocados os dous e todos vostedes para un amplo debate. Muy bien, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, José Carlos. No, confundimos. José Carlos, he señalado los dos. Esto de filósofo y periodista, que yo soy el culpable de que se me diga tanto, siempre, cada vez que lo oigo, me pone un poco inquietante, porque es casi una contradicción en los términos. Pero al final, con los años, he llegado a una conclusión, que es que sí que tienen una cosa en común, que es que somos especialistas en generalidades. Y por aquí se aguanta, creo, la comparación. Yo, evidentemente, en el terreno de la economía tengo mínima competencia y, desde luego, incomparable
con la tuya, por tanto no hablaré, y en cualquier caso no pensaba hablar de economía. Mi reflexión será una reflexión, yo diría casi una meditación sobre el papel de la cultura en el momento presente, y si después en el coloquio, cuando sea, queréis hablar de alguna cosa más concreta, mi experiencia en economía cultural es fundamentalmente la creación del Centro de Cultura Contemporánea y los 20 años del CSSB, y de aquí sí que puedo sacar algunas conclusiones si es necesario. Pero de momento, ya digo, os someteré a una especie de meditación filosófica sobre la cultura. El hombre es un ser curioso. Michel Foucault decía que la curiosidad es el motor del conocimiento. Y Jorge Semprún, que era decisiva para sobrevivir en Buchenwald. La curiosidad rompe barreras, la barrera de las ideas recibidas, evidentemente, del hábito, de la costumbre, de la obligación que no se cuestiona, de los lugares comunes de la familia y la tribu, de las verdades establecidas, de las pautas que organizan todo espacio de poder. La curiosidad invita a explorar, a buscar, a ir más allá. Pero el hombre es también un ser relacional, que se configura a sí mismo en el contacto con los demás. Esta relación la llamamos experiencia y se forja a través de signos y señales que van añadiendo un mundo nuestro, subjetivo y arbitrario, a lo que llamamos naturaleza. El hombre es un ser de experiencia. La experiencia es la peculiar relación entre sujetos y objetos en que cada uno deja alguna cosa de sí y recibe probablemente alguna cosa de vez en cuando. De manera que nunca es una vivencia neutra, siempre marca. Y de la experiencia está hecha la aventura humana. Sin curiosidad no hay conocimiento. Sin conocimiento no hay cultura. La curiosidad es la actitud original. La cultura es una construcción con todo lo que esto significa. Un sistema codificado capaz de crear lenguaje y de tener eficacia normativa. La curiosidad es ligera, la cultura es pesante. La curiosidad es el catalizador que impide que la cultura se estanque y que garantiza que el espíritu creativo no decaiga, que la cultura no se convierta en un universo cerrado que solo requiere de los ciudadanos el hábito en las normas requeridas, la inmovilidad de las verdades incontestadas, la servitud de las pautas obligatorias, lo que tantas veces y tan a menudo vemos en los debates culturales y políticos. La curiosidad es lo que impide que la cultura se fortifique, se burocratice, se convierta en identidad cerrada y pierda permeabilidad y capacidad creativa. ¿Se puede consumir la cultura? A veces las visitas al diccionario son ilustrativas. Consumir. ¿Qué dice el diccionario? Hacer desaparecer un producto utilizándolo como alimento o utilizarlo para satisfacer una necesidad real o creada. Y es también una afección que crea el engordamiento y perjudica la salud. Todas estas definiciones corresponden perfectamente a la lógica del consumo sobre el que se estructura la legitimación del actual sistema económico. Los objetos que consumimos desaparecen, o nos los comemos o destruimos, porque son nuestros y nos han enseñado que no hay límites en la disposición de lo nuestro, o los olvidamos rápidamente, porque está en la lógica del consumo que el deseo de un nuevo objeto prima sobre la relación con el objeto conseguido, haciendo de esta manera de la experiencia un momento inconsistente, puro tránsito de un objeto a otro. La creación cultural es a la vez obra abierta y objeto singular, con voluntad de permanencia. Abre a la crítica y a la interpretación. Es un hito incorporado al paisaje de los signos, es decir, a la construcción del sentido. La conducta consumista devora o liquida el objeto del deseo. Es una relación sin experiencia, o dicho de otra manera, es el grado cero de la experiencia humana. Hacer la cultura un simple objeto de consumo es una manera de banalizarla. Carne de estadísticas a punto contable en la cuenta de resultados.
Si la relación cultural no tiene la intensidad de una verdadera experiencia, es un fracaso. Cultura, las pautas que conforman una sociedad determinada y que explican las formas de experiencia de sus habitantes, las maneras de hablar y trabajar y desear, para decirlo al modo de Hegel, hablar, trabajar y desear. La cultura como producción y renovación de lo simbólico, como invención y recreación de los imaginarios colectivos. Y no hace falta ser marxista para saber la relación que hay entre la realidad económica y la producción de simbólico, porque los hombres se encarnan en las relaciones sociales, no en paraísos artificiales. Pero tampoco se ha de ignorar la capacidad de transformación que se puede generar desde el ámbito de lo simbólico en la sociedad. Por tanto, ni determinismo económico ni sobredeterminación cultural. La razón y la libertad, estos dos singulares atributos que Montesquieu decía hacen del hombre el elemento más raro del universo. El poder y la economía del deseo configuran una trama de experiencias que no se deja atrapar fácilmente por los discursos simples que pretenden estructurar el contrato social. La cultura como ámbito de producción de simbólico no es un ámbito fácil de aislar, porque está presente en toda la sociedad y porque en sus puntos nodales, motores de creación, varían en el tiempo. Y los vehículos que los transmiten, los medios de comunicación también. De la academia platónica a Internet, pasando por los monasterios, las cortes, la iglesia, el periódico, la televisión, la radio, el móvil, los caminos de la cultura son muy variados y los instrumentos de la hegemonía cultural también, del poder religioso al poder político y al poder económico. Sin embargo, tenemos convencionalmente aceptado que hay instituciones depositarias de la cultura. La universidad, por ejemplo, por mucho que esté sometida a la presión mercantil, sigue teniendo como principal responsabilidad la conservación y transmisión del saber. Los museos, los archivos de las bibliotecas, las diversas instituciones culturales, en todas ellas predomina una inercia, la conservación del pasado, porque el hombre es un ser contingente. No hay ninguna razón que haga necesaria su existencia en la Tierra, se siente precario y necesita la protección de la tradición y de la historia acumulada. Y porque el poder, que tiene una dimensión conservadora, aunque también una positiva y transformadora, ve en el pasado un factor de integración y de reagrupamiento. Tanto es así que incluso el lugar culminante de este paradigma de los nuevos tiempos que llamamos la red, la nube, un inmenso espacio, es el más grande archivo jamás soñado. Y por sobre de todo, Internet es un almacén inagotable de ideas recibidas y repetidas, más encarado a recuperar y reutilizar el pasado que a inventar el presente. A Jaume Pórtolas, un sabio autor de una antología de los maestros presocráticos, en una entrevista en La Vanguardia le preguntaban con quién de ellos le agradaría poder dialogar. Y la respuesta de Pórtolas es muy interesante. Pórtolas dice, no habría diálogo. Su lenguaje y el mío nos separan. Nosotros somos más analíticos. Nos preguntamos, ¿qué es esto? Ellos, más empáticos. ¿Qué sentido tiene esto? Y añadía, aristotélicos nosotros nos explicamos la realidad. Ellos se implicaban en la realidad. Sirva esta anécdota como una apelación a la recuperación del sentido, que pasa por la experiencia, es decir, por la pérdida del miedo a la realidad. Por definición, el conocimiento es simplificador, reduce la realidad a leyes y enunciados que la sinteticen. Pero la cultura se ha de mover en la complejidad y en la densidad. El conocimiento es de universales, pero la creación se mueve entre singulares y crea singulares. ¿Qué sino una obra de arte? La cultura, sin embargo, se mueve siempre entre las razones de la razón y las razones del corazón, entre la abstracción y la empatía, entre la imaginación y la libido, entre la distancia y la inmediatez. Por eso, más allá de la curiosidad que nos hace mirar hacia adelante y de la memoria que nos recuerda que siempre avanzamos por caminos ya pisados por otros, la cultura requiere reflexión, pasión, perspectiva, reconocimiento e implicación. Y es en el cruce de estas actitudes que emerge la realidad del sentido. Porque en el fondo, ¿qué es la cultura sino la creación permanente de sentido?
A la espera de un sentido trascendental que probablemente no existe, corremos el riesgo de quedarnos sin sentido o, peor, de negarnos la posibilidad de dar sentido. Una competencia que es nuestra y exclusivamente nuestra. El sentido nadie nos lo dará por nosotros. Y si la humanidad ha vivido tantos siglos bajo la ficción del sentido trascendental, la superstición la llamaban los pensadores ilustrados más críticos, la gente peligrosa, como decía Philip Bloom, es no solo porque de este modo emergió la imaginación humana. Y así sigue captivando a muchas mentes humanas. Ninguna promesa, ni la más aparentemente trascendental, ni la más concreta, tiene otro origen que nosotros mismos. Fabricantes de dioses y de demonios, asesinos de dioses y de demonios. Sin embargo, la lucha por el control del sentido, por imponer un determinado sentido a los demás, ha sido una fuente de conflicto y de dominación permanente en una especie caracterizada por la voluntad de poder y la lucha a muerte por el reconocimiento de los humanos. Imponer una idea determinada del sentido es tener la hegemonía ideológica, es controlar la sociedad. En este sentido, el ámbito de la cultura no es celestial, ni inocente, ni más noble, ni más innoble que los demás. Está plenamente implicado en los conflictos del control de la manera de pensar y de hacer de los ciudadanos, por su capacidad de suministrar alimento espiritual, es decir, producto simbólico. La cultura, decía Rafael Sánchez Ferlosio, es desde siempre congénitamente un instrumento de control social o político-social cuando se necesita. De aquí la importancia de la actitud crítica para el progreso de la cultura. Por una parte, colaboradora necesaria de los proyectos de dominación simbólica y de control social, empezando por la reafirmación conservadora del orden establecido. Pero, de otra parte, la única que es capaz de desmontar y hacer evolucionar los sistemas simbólicos de dominación que articulan las relaciones de poder en una sociedad. Y, por tanto, abrir nuevas perspectivas de cambio, en el bien entendido de que el happy end no existe y que toda promesa de salvación es una impostura. Esta crítica se sustenta en tres principios. La cultura de la sospecha, es decir, poner en duda siempre las afirmaciones no discutidas, los principios no negociables, las verdades establecidas, las ideas recibidas. El principio de increencia, que dice así: pensar es aceptar que los prejuicios no pueden ser compartidos en tanto que prejuicios. Toda creencia compartida es un juicio que no juzga, una verdad que no se pone en duda, una propuesta que no se examina. Y el principio de moral profesional que se deduce de ello. La cultura política es una cultura del prejuicio, por eso todo compromiso político ha de estar sometido a la profesionalidad de la apuesta compartida por simpatía, por emergencia, por respuesta ante una injusticia flagrante. No es esta la única actitud cultural posible. Con la cultura pasa como con los valores que creemos que solo lo son los nuestros. A menudo sentimos decir que en el mundo hay una crisis de valores. Yo diría más bien que hay sobredosis de valores. Lo que pasa es que los que predominan no forzosamente son los míos. Pero eso no quiere decir que no sean valores. Los valores, en definitiva, son los criterios que cada cual utiliza como referencia para su comportamiento moral. Que unos valores a nosotros nos puedan parecer aberrantes no quiere decir que no sean valores. Para un nazi el racismo es un criterio, y de este criterio se siguen conductas criminales terribles. Si asumimos el sistema de valores de una sociedad democrática, no solo los valores del nazismo nos resultan repugnantes, sino que tenemos la obligación de combatirlos, aunque no siempre se haga. En el sistema de valores hegemónico, en el capitalismo actual, el criterio principal del gestor ha de ser la cuenta de resultados. A menudo oímos decir que delante de esta exigencia no valen las cuestiones de valores. Es una trampa, precisamente para eludir las responsabilidades morales. Porque decidir que la cuenta de resultados es el primer criterio de tu acción es un valor que a menudo sirve para arrasar a otros muchos valores. El objetivo consumista de construir el hombre nuevo comporta todo un sistema de valores que el proceso contiene una serie de prácticas de dominación y destrucción criminales. No quiere decir que no responda a unos criterios morales, amorales, desde mi punto de vista. Y así podríamos seguir. El fundamentalismo suicida ha hecho una opción a partir de unos valores que para nosotros son delirantes, pero lo son.
La especie humana está instalada sobre un volcán de relaciones de poder que hace mover permanentemente de un lado a otro las fronteras entre el bien y el mal, de manera que el mal de unos es el bien de otros. Y la única manera de escapar de esta trampa es el principio de creencia del que he hablado antes, poner siempre en duda el prejuicio compartido. Por eso defiendo una determinada idea de la cultura, pero sabiendo perfectamente que hay otras muchas formas de cultura. Es más, que la cultura, en tanto que suministradora de materiales para el sentido, está siempre vinculada a procesos de legitimación, de configuración, de neutralización, de afirmación de sistemas de poder y dominación, y que en la práctica todo actor cultural es también un actor social, que comparte prejuicios con los demás. Por eso, para mí, lo más importante es la actitud, la voluntad de comportarse como agente libre. La creación cultural está contraindicada con las leyes del silencio y de la complicidad por encima de la libertad de expresión y de la autonomía de conciencia que reina en ámbitos como el económico y el político. Estas personas que se vanaglorian de que hay cosas que no se pueden decir por la posición que ocupan y presentan lo que es una restricción de su yo como un mérito, de manera que ponen la disciplina y la servitud por delante, se compadecen mal con el mundo cultural. De hecho, por eso a menudo lo detestan y al mismo tiempo el mundo cultural está lleno de gente que sitúa su ambición en las posiciones de poder y de mercado y no en los resultados de su actitud creativa, que es lo que de verdad da autoridad y relevancia. La cultura es un bien de primera necesidad. He intentado, con un éxito perfectamente descriptible, convencer a los políticos de esta idea. Pero no estoy seguro de que ni siquiera esté convencida la sociedad, que es la que podría forzar a los políticos a asumir esta idea. Y, sin embargo, es un bien de primera necesidad por varias razones. Primera, porque es indispensable para dotar de hitos referenciales al espacio social, y en este sentido tiene un papel de articulación de la sociedad y también de legitimación de dominaciones. Esta es la contradicción. Segundo, porque es un instrumento básico para desarrollar el espíritu creativo y la capacidad innovadora de una sociedad. Tercero, porque es un factor de bienestar social. La cultura no es garantía de nada, puede servir al bien o puede servir al mal. Si se me permite decirlo así, puede ser un factor de emancipación o un instrumento de dominación salvaje, pero una persona culta tiene más recursos que una que no es y tiene más opciones para enriquecer su experiencia vital. Aunque también puede ser factor de nubilación y de fanatismo si se pierde la actitud crítica que vengo defendiendo. A Jorge Semprún le gustaba decir que la clase obrera se dio cuenta mucho antes que los intelectuales del desastre del comunismo real. El intelectual siempre es capaz de encontrar una coartada, de dar una última vuelta al argumento para convertir una atrocidad en promesa, un crimen en los inevitables dolores de parto de la historia. La cultura, por tanto, como actitud crítica, la curiosidad como motor de la cultura. Querría añadir aún 4 características más de la actitud cultural, tal como yo la entiendo. Perspectiva, exigencia, pasión, reconocimiento. Dar la vuelta a la frase y mirar el objeto desde otra perspectiva. No dar nunca por definitivos ni los enunciados ni el punto de vista desde el que aproximarse las cosas, ya sea un punto físico, la perspectiva, ya sea un punto mental, el prejuicio. Esta capacidad de cambiar la mirada sobre las cosas, de penetrar los códigos de los diferentes lenguajes, de dar la vuelta a lo esencial por la actitud cultural es lo que intento describir. ¿Cómo es la exigencia? La palabra excelencia ha invadido los discursos políticos. Es uno de los tópicos del momento en la política y sus intelectuales del entorno. La excelencia es la palabra mágica que da pátina de modernidad al que la profesa. Todos ellos, gobernantes, nos prometen una sociedad de excelencia. Si lo miramos de cerca, lo que quieren decir es una sociedad de alto valor añadido en la economía productiva y responde a una exigencia geopolítica, luchar contra la deslocalización en la economía. Pero los criterios de evaluación cultural han de ser otros. La capacidad de transformación de los códigos de los diferentes géneros, el rigor en los usos de los lenguajes y en hacerlos evolucionar, la apertura del campo de visión, la solvencia en la argumentación, la discriminación entre los objetos culturales. No todo es igual. En la noche de la cultura no todos los gatos son negros.
La exigencia de calidad no es fácil, porque no es objetivable en números como las ventas o la asistencia, y porque la comunidad cultural, con sus mandarinatos y sus sistemas gremiales, no es una garantía para la evaluación. La República de las Letras no va sobrada de figuras con autoridad para delimitar qué es bueno y qué es malo, y cuando no hay manera, y muy a menudo se actúa de manera arbitraria y despótica. Nadie escapa a las tentaciones del poder, pero por muy subjetiva y incluso caprichosa que pueda ser la exigencia de cualidad, se ha de mantener el principio y correr el riesgo de equivocarse. Las pasiones son prolongaciones hacia el exterior de la subjetividad, antes habríamos dicho del alma. La curiosidad y la libido mueven este ser relacional que es el hombre capaz de buscar la empatía en los demás. La voluntad de poder nos induce a hacer nuestras a las personas y a las cosas. En esta huida hacia afuera, los humanos seleccionan. Cada cual se siente inclinado a unas cosas u otras. El grado de inclinación tiene mucho a ver con el grado de implicación. Evidentemente, la gama de las pasiones es extensa y bajo la pasión por la cultura se envuelven otras pasiones más profundas que tienen que ver con la obtención del reconocimiento, verdadero motor de los humanos. A menudo, y no es un tópico, en el mundo de la creación abunda el narcisismo, el ego desenfrenado, expresiones patológicas de una falta manifiesta de reconocimiento. El trabajo de creación cultural tiene una dimensión solidaria, una dimensión solitaria, cada cual es portador de su propio método. La singularidad es el hecho distintivo del artista, irrepetible en su estilo, que a menudo toma formas obsesivas, precisamente porque el creador es muy suyo y, por tanto, siempre tentado de encerrarse sobre sí mismo, necesita desplegar todo su arsenal de proyección en el objeto de su trabajo. Porque la cultura no es un espacio cerrado por el abstracto goce del creador, que pueda empezar y acabar en sí mismo. La cultura, en tanto que formulación de signos referenciales, se dirige a los demás, se funda en una relación permanente entre el que crea y los que descodifican el objeto creado, entre emisor y receptor, en un proceso que se despliega indefinidamente. Y de aquí, la nueva cultura de la contribución surgida de las redes puede ser un factor catalizador de nuevas formas de creatividad compartida, a condición que no se pierdan las exigencias de cualidad y que no se utilice una estrategia política para negar la singularidad del individuo creador. Por eso, la actitud cultural adquiere su sentido pleno cuando entra en juego el reconocimiento del creador por parte de los demás, pero de los demás que lo reciben, que responden, que actúan, que interrelacionan, que contribuyen por parte del núcleo creador. Esta mutua relación de reconocimiento es uno de los aspectos de la cultura que tendría que salir reforzado en las posibilidades de contribución que ofrece la cultura digital, donde más que nunca la perspectiva, la exigencia, la pasión y el reconocimiento son necesarios si no queremos que la cultura se convierta en un factor de socialización, suma de individuos o grupos cerrados de individuos cada vez más aislados los unos de los otros. ¿Quiénes somos nosotros en este tiempo que es nuestro? ¿Quiénes somos nosotros hoy? Estas son las preguntas que para Michel Foucault hacen de la filosofía una ontología en la actualidad. Contemporáneo es el tiempo de los que vivimos aquí. Nadie ha sido nunca antiguo, medieval o moderno. Somos nosotros los que los identificamos así. Todos somos del presente. Y es desde aquí que buscamos trampolines en el pasado y proyecciones en el futuro. Contemporánea es la cultura del tiempo presente, que tiene a menudo y especialmente desde lo que llamamos modernidad, la pretensión de ser la definitiva. De aquí que tantas veces se haya dado la presunción de proclamar el fin de la historia, el cumplimiento del proyecto humano, la plenitud de los tiempos, a pesar de la evidencia de que somos solo una pequeña pieza de una cadena llena de incertidumbres, bañada de contingencia, pero sin previsión de final inminente. Todas las generaciones, quizás algunas más que otras, han tenido en un momento la pretensión de ser la definitiva, la que ha estado capaz de revelar el secreto de la historia. Toda cultura es contemporánea en el momento que se hace. Es, por tanto, la cultura del presente, pero el presente se ha
extendido en el tiempo reciente. Ha tomado la fórmula de lo que llamaríamos un presente continuo, en que las rupturas tecnológicas y en especial las de la información y las de la vida han dejado, ni que sea momentáneamente, el pasado en suspenso y han desdibujado el futuro. De manera que estamos en la incomodidad de tener que afrontar la natural precariedad humana sin el soporte de dos ilusiones confortantes: las certezas de la tradición y las promesas de un futuro sin duda mejor. El pasado parece lejano, el futuro imprevisible. El presente se engorda en el momento en que las promesas de redención se hunden. Redención por la fe, redención por el trabajo, redención por la política, redención por el progreso. Las tradiciones sobre las que estas promesas pesaban se desacreditan y se impone el imperativo de haber de flotar en el presente con los salvavidas pinchados. Hemos pasado de la escasa reputación del presente, un instante perdido, la escasa reputación del presente, un instante perdido entre el pasado y el futuro, a la sacralización del presente. Saki Laidi lo decía así: de vuelta de todas las utopías sociales que tienden a condenar al rango de ilusiones de masas, el hombre del presente radicaliza su necesidad de utopía a la búsqueda de un presente incesantemente reconducido, el presente eterno. Esta última utopía ha estado el proyecto neoliberal que chocó contra la crisis y lucha por no quedar enterrado en las transformaciones de estos últimos tiempos. El presente eterno se ha convertido en una asfixiante habitación sin vistas. Svetan Todorov describía esta misma ilusión desde un sentido más existencial. Nuestra imaginación nos querría situar en un presente perpetuo donde no hay lugar para las edades de transición, infancia y senectud, sin hablar de la muerte disimulada en los lugares reservados a los hospitales. La cultura es de dominación, pero tiene márgenes para la respuesta crítica. Es instrumento para labrar simbólicamente un territorio, pero también motor de desencanto y de rechazo. Es orden, pero tiene brechas que conducen a la mutación y al cambio. Es sentido, pero mutando sobre la realidad del sinsentido. Pero la perspectiva crítica, que quiere decir simplemente de no aceptación espontánea al prejuicio, pone el énfasis en todo lo que contribuye a ampliar los pliegues de la cultura, a abrir las redes cerradas, a liberar los presentes ahogantes. Es en la autonomía del sujeto y en la tensión universalista de su propósito que los espacios se abren y el pensamiento crece. Spinoza hablaba de la libertad como conocimiento de la necesidad. En este sentido, la cultura crítica es materia de gente peligrosa, como Philip Bloom llama a Dolbach y a Diderot, los dos ilustrados más rupturistas. La cultura ha de escuchar tanto el pensamiento maldito como la transgresión, porque son las figuras que se forman en los márgenes. El de fuera, que sirve para entender mejor y hacer revolucionar el de dentro. La apuesta la definía Michel Foucault. El presente no es el que recoge el tiempo en un punto para ofrecer un pasado restituido y exaltante. Es al contrario, el que obra en el tiempo una irreparable dispersión. ¿Quiénes somos ahora y aquí? El discurso lineal del progreso y las vanguardias quedó interrumpido por el paréntesis posmoderno. Parecía que el fragmento, la dispersión, la diversidad sustituían los discursos monolíticos de la historia, pero surgió la última utopía, la del crecimiento por el crecimiento, el determinismo económico del crecimiento sin límites, la conversión del instrumento en fin en sí mismo, con el dinero como referencia de todas las cosas, también de la cultura. Pero el universo digital nos ha llevado a sus paradojas. La tecnología siempre lleva sorpresas inesperadas, efectos imprevistos. El mundo digital no es solo la información al infinito, la globalización de la comunicación, la ruptura de fronteras y la aparente democratización del saber y la cultura, la generación del derecho a la palabra, la limitación de las aristocracias culturales. Es también la construcción de nuevas formas de dominación. El poder cultural de Google, por ejemplo, no tiene precedentes como vehículo preferencial para el acceso al saber universal, de control social y de banalización cultural. ¿Quién fija los estándares de la República de las Letras? Ahora y aquí,
La cultura digital nos obliga a repensar algunas cuestiones básicas y, en primer lugar, la vida. Rehacer el aprendizaje de la vida en un contexto instrumental diferente, en que vuelven a plantearse cosas tan elementales como nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con los demás, el real y el virtual. Estas son algunas cuestiones que hemos de afrontar si queremos ser humanos contemporáneos, por tanto, portadores de una cierta resistencia humanística. La cultura en la era digital se despliega en tres planos. La industria cultural, con un peso cada vez más importante en la economía, sometida a las reglas de la oferta y la demanda, que vehicula simbología de alto poder homogeneizador, no tanto al servicio de unos estados o de unos países determinados, aunque también con beneficio de la lógica ilimitada del mercado que hoy estructura el mundo sin alternativa. La rentabilidad y la propiedad están en plena armonía con la lógica económica en los que gobiernan este sistema y desdibujan los criterios culturales de la universidad. La lucha cultural, pero al mismo tiempo los mecanismos de creación y comunidad del universo digital favorecen, como he explicado antes, un retorno de la ideología, de las diferencias culturales, de las visiones diversas del mundo. Si la lucha de clases durante la modernidad había dado lugar a una conflictividad cultural emanada de la confrontación económica básica y con una cierta simplificación del escenario entre conservadores y progresistas, ahora la economía global impregna el mundo con una capa de barniz cultural, al tiempo que una cierta escisión entre economía y cultura a un segundo nivel provoca la eclosión de cierta conflictividad cultural en el retorno de valores identitarios, creencias, ideologías, nuevas y viejas visiones del mundo, todas ellas en un escenario en que la confianza en el progreso ha desaparecido y la búsqueda del sentido se hace necesaria, se hace imprescindible. Industria cultural, pues, lucha cultural, resistencia humanista. La idea de resistencia es de larga y noble tradición. Expresa la voluntad de defender la libertad de las formas de opresión y control. Desde sectores vinculados a las disciplinas culturales de la modernidad, la voluntad de defender una visión emancipatoria, exigente, humana y pública, en el sentido kantiano de la palabra, dirigida a todos, no a la secta o a la tribu, de la cultura, en su formulación más clásica, de creación de simbólico, de renovación de lo imaginario, de ampliación del conocimiento y la visión de las cosas. Resistencia no quiere decir numantinismo, al contrario, quiere decir proyección hacia el futuro. La resistencia ha de ser a favor de la democratización de la cultura, pero en contra de la conversión de la banalización en valor dominante. Ha de huir de la tentación aristocrática de unas élites que se sienten propietarias de la cultura y temen perder privilegios. Movida por la curiosidad, ha de estar a favor de la innovación, pero sin caer en el papanerismo del que abraza ciegamente los nuevos instrumentos, no porque el proceso creativo le importe, sino porque es lo que toca hacer. Y incluso ha de saber leer las dimensiones más banales de la cultura generalizada para entender qué es lo que aporta a la gente. No hay nada más triste que la aristocracia que se niega a reconocer que el mundo ha cambiado y que su papel también, si es que quiere seguir teniendo capacidad de aportar algunas cosas significativas. Es de esta dimensión de la que, a mi parecer, los poderes políticos no deberían desentenderse en este momento crucial en la lucha por la supervivencia de la condición humana. Muchas gracias. No, no.